Saludos cordiales a los estudiantes que están cursando esta asignatura de negociación colectiva que en el día de hoy va a avanzar en cuanto a sus fundamentos básicos en torno al derecho colectivo del trabajo, como el marco jurídico en el cual se desenvuelve la propia negociación colectiva, basado en la experiencia que hemos observado en el cineforo referido a la película La clase obrera va al paraíso, la cual ya debe haber sido visualizada y por tanto los fenómenos en ella expresados, analizados a los efectos de poder entender a cabalidad los puntos que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Al observar la película clásica italiana La clase obrera va al paraíso, del director Elio Petri, pese a que fue producida en la década de los 70 del siglo XX, podemos entender que el problema planteado en ella mantiene plena vigencia, ya que refleja una realidad que se conserva hasta nuestros días, y es el de la contradicción entre capital y trabajo. En esta película se desarrolla la vida cotidiana de un obrero veterano que labora a destajo en la típica fábrica de producción fordista taylorista, cuyo desempeño es tomado como referencia por sus patronos a los efectos de estimar los tiempos de trabajo de los otros obreros en las operaciones de cada máquina por su rapidez y destreza para el trabajo, generándose fricciones entre los propios obreros porque éste ayudaba a intensificar el trabajo de manera involuntaria. Sin embargo, este sufre un accidente de trabajo perdiendo un dedo, causado por el cambio forzado en el ritmo de trabajo para aumentar la productividad, lo que generó condiciones inseguras para los operadores de las máquinas. Ya mutilado, el obrero comienza a participar activamente en el movimiento sindical, estimulando una huelga para exigir que desaparezca el destajo o al menos que se pague por pieza producida y no globalmente. En medio de la huelga, llega a ser despedido por participar en las protestas que muchas veces se tornan violentas, quedando sin trabajo y aislado del mundo. Pero finalmente, el sindicato que exigía su reenganche como parte de las exigencias para levantar la huelga, logra su reincorporación al antiguo trabajo, donde es reconocido finalmente como una figura emblemática. A grosso modo, esta sería una síntesis brevísima de la historia narrada en la respectiva película, pero al tratarse de un cineforo, se planteó una interrogante principal, que era: ¿qué reflexión tendría usted sobre la realidad económica y social planteada en la película? Y la respuesta a esta interrogante es sumamente relevante para nuestra asignatura, ya que constituye los pilares sobre los cuales se construye el derecho colectivo del trabajo, al cual pertenece la negociación colectiva como uno más de esos pilares constitutivos. Y esos pilares constitutivos del derecho colectivo del trabajo, donde se incluye la negociación colectiva, están conformados por la libertad sindical, por la negociación colectiva y por los conflictos colectivos del trabajo. Es decir, son tres pilares fundantes relacionados entre sí, creando lo que se conoce como la triangularidad del derecho colectivo del trabajo, porque en ellas se va a establecer relaciones de interdependencia en las cuales no puede existir una sin la existencia de la otra. Es que en la propia película podemos observar cómo los pilares del derecho colectivo del trabajo interactúan entre sí. Por ejemplo, cuando se reunían los trabajadores a los efectos de discutir los planes de acción frente a la intensificación del trabajo por los tiempos de operaciones que debían realizar a los efectos de aumentar la productividad, ellos estaban ejerciendo uno de los pilares del derecho colectivo del trabajo, que es el de la libertad sindical. Pero la libertad sindical por sí misma no se basta para poder materializar los derechos de la clase trabajadora, sino que adicionalmente se requiere un segundo pilar para el derecho colectivo del trabajo, que es el de la negociación colectiva, para que el ejercicio de esa acción sindical se pueda materializar mediante acuerdos y convenios con el patrono. En la película podemos observar
que después de un conflicto con los trabajadores, los mismos logran alcanzar mejorías en sus condiciones de trabajo mediante un proceso de negociación con el patrono, siendo este el segundo pilar del derecho colectivo al trabajo, la negociación colectiva. Pero aún existiendo libertad sindical y la posibilidad de negociar colectivamente, aún no podemos hablar de que existe derecho colectivo del trabajo desde su naturaleza triangular, sino que se requiere el tercer pilar constitutivo, que es el de los conflictos colectivos del trabajo. Como se pudo observar en la película, los trabajadores se organizaron en una huelga, que vendría a ser una expresión del conflicto colectivo del trabajo, que es una herramienta que sirve para presionar al patrono a los efectos de que éste ceda a través de una negociación para lograr acuerdos que mejoren las condiciones de los trabajadores, que efectivamente eso es lo que se observó en la película referida. Y esa naturaleza triangular del derecho colectivo del trabajo, con esos pilares que se relacionan de manera interdependiente, también lo vamos a ver en los distintos modelos de sistemas de relaciones colectivas de trabajo, los cuales van a establecer diferentes categorías para entender las relaciones que se dan entre los sujetos colectivos en diferentes sistemas alrededor del mundo. Como por ejemplo, el sistema reglamentarista, que es aquel sistema que va a incidir directamente en las relaciones de los sujetos colectivos del trabajo, estableciendo regulaciones por medio de reglamentos o leyes que van a limitar la autonomía de la voluntad de las partes para darse sus propias normas. Tal es el caso de Venezuela, que tiene una ley sustantiva del trabajo bastante restrictiva de la libertad sindical, al punto que ha sido objeto de denuncia ante la Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. También existe el sistema autonomista, que contrario al anterior, este sistema establece que son los sujetos colectivos del trabajo los que libremente van a establecer sus propias normas de manera autónoma, sin que el Estado intervenga directamente en la regulación de estas relaciones. Tal es el caso de Uruguay, donde hay un gran respeto por la libertad sindical para que las organizaciones sindicales libremente establezcan sus normas junto con los patronos. En otra categoría de sistema de relaciones colectivas de trabajo, nos vamos a encontrar con el sistema corporativista, que es el propio de los regímenes totalitarios, en los cuales los sujetos colectivos del trabajo, el sindicato, es parte del partido que gobierna y que controla el Estado, es decir, que no tienen autonomía, sino que son una extensión de un mismo cuerpo. Por ejemplo, el caso de China, el caso de Corea del Norte y el caso de Cuba, que tienen sistemas de relaciones colectivas corporativas. En contraste con el sistema anterior, vamos a encontrarnos con el sistema conflictivo pluralista, que es aquel que es propio de los sistemas de libertades democráticas, donde existe libertad sindical, donde existe libertad para la negociación colectiva y existe libertad para los conflictos colectivos o el ejercicio del derecho a huelga. Es decir, es una sociedad donde existe conflicto porque hay libertad. En ese sentido, podemos observar los pilares del derecho colectivo al trabajo en el sistema pluralista conflictivo, que es aquel que consagra o garantiza el ejercicio de la libertad tanto en lo político como en lo civil, como también en lo laboral. En conclusión, para que exista un verdadero derecho colectivo del trabajo, se necesita la existencia de un sistema democrático que permita que cada uno de los pilares que conforman la triangularidad del derecho colectivo del trabajo se puedan manifestar, que haya reconocimiento de la libertad sindical, que haya reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, que haya reconocimiento a la huelga, a los conflictos colectivos del trabajo para hacer valer los derechos de los trabajadores. Es decir, que el derecho colectivo del trabajo está comprometido con el sistema democrático, y para que exista verdadera clase trabajadora buscando o procurándose la conquista de sus derechos laborales, se necesita como requisito previo la existencia de la democracia. En este punto podemos dar por concretado lo atinente a los pilares del derecho colectivo del trabajo en cuanto a su naturaleza triangular.
que estaba íntimamente vinculado al cineforo de la película La clase obrera Valparaíso, en el cual se expresaba estos pilares de manera práctica en la realidad industrial de esta época. Finalmente me despido deseando que hayan comprendido los puntos que hemos desarrollado hasta ahora en la asignatura. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.